Si vives en España, tengo una mala noticia para ti. No te vas a jubilar. Y lo has oído bien, no va a servir para nada lo que has pagado en cotizaciones ni en impuestos. Este vídeo da mucho miedo por la situación que estamos viviendo y sobre todo por la que queda durante los próximos años. Pero este no es el objetivo con el cual he grabado el vídeo. Y no, la situación no es buena, pero es importante entenderla en detalle para entender la gravedad de la misma. Porque el miedo es mucho más efectivo que la motivación para que la mente humana reaccione ante un peligro. Entonces sí, mi objetivo es haceros despertar, daros un golpe de realidad, que entendáis la situación a la que os enfrentáis y proponer algunas soluciones. Todas las estadísticas en contra. España es un país mayoritariamente de ancianos. En los últimos 50 años, la edad media de la población ha subido 14 años. La edad media ahora mismo está en 46 años, y si lo comparamos con la media de edad a nivel mundial, que es de 30 años, entenderemos la gravedad del asunto. ¿Y por qué ocurre el envejecimiento de la población? Por una serie de hechos que ahora os voy a explicar. La natalidad ha bajado drásticamente en España. Las familias ya no tienen hijos, y es que una pareja ahora mismo no puede permitirse tener un hijo porque no puede cerciorarse de que económicamente lo vaya a mantener. Las condiciones laborales son cada vez peores y el coste de vida es cada vez más alto. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, la generación de mi abuelo y seguramente la del tuyo, tenía un piso en la ciudad, una casa en el campo y un piso en la playa. La generación de mi padre tenía un piso en la ciudad y quizás, con suerte, un piso en la playa. En mi generación, aunque no en mi caso, porque yo por la situación en la que vivo no soy ejemplo de la situación económica del país, pero mis amigos, con suerte, los más afortunados, tienen un piso en la ciudad comprado. La mayoría tiene alquilado. Y sus hijos, hasta los 40 años, van a tener prácticamente que alquilar una habitación y compartir piso porque no van a poder vivir solos y no se lo van a poder permitir. Y por otro lado, las parejas, tanto el padre como la madre, tienen intensas jornadas de trabajo que les impiden tener ese tiempo de descanso para poder criar a sus hijos y por lo tanto directamente no los tienen. La esperanza de vida ha aumentado. Y gracias a los avances en sanidad, en medicina o en ciencia, cada vez vivimos más. No significa que cada vez vivamos mejor, significa que cada vez vivimos más. Y esto podría parecer una buena noticia, cada vez vivimos más. Pero la realidad es que cuando combinas una baja natalidad con una alta esperanza de vida, se convierte en un auténtico desastre económico, porque la población envejece. ¿Y por qué es un desastre? Pues ahora os lo voy a contar. La edad media de jubilación son 65 años. A los 65 años consideramos que una persona ya es una anciana, un anciano y no puede trabajar. En 2001 había 6,5 millones de ancianos. Actualmente hay 9 millones y la tendencia no es precisamente bajista, es alcista ahora mismo. El problema lo voy a resumir muy fácilmente. Si comparamos la pirámide de la población entre 1980 y la actual, veremos que actualmente hay una muy pequeña porción de la población que está en la parte más baja, que son los que tienen que mantener a todos los que están en la parte más alta. Es decir, tiene forma de pirámide invertida. Con el paso del tiempo, cada vez va a haber más personas en la parte alta de la pirámide invertida y menos personas en la parte inferior de la pirámide invertida, que son los que van a mantener a los de arriba. Es decir, las personas que están ahora mismo trabajando no están trabajando por su jubilación, sino que están trabajando para pagar la jubilación de los que ya están jubilados. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente punto. ¿Por qué el sistema de pensiones va a colapsar? Primero quiero explicar cómo funciona el sistema de la Seguridad Social. La Seguridad Social es la entidad que gestiona el sistema de pensiones. Cada mes, un trabajador o un autónomo aportan una parte de sus ingresos a la llamada Caja Única de la Seguridad Social. ¿Y para qué sirve esta caja única? Esta caja única sirve para pagar las pensiones, las personas que están en paro, entre otras muchas cosas. La cuestión es que lo que estás aportando tú hoy, lo que está aportando un trabajador o un autónomo a día de hoy, no es para su propia jubilación, sino que es para pagar a los jubilados o los que están en paro a día de hoy. Y eso es muy peligroso, porque ¿y si el sistema quiebra antes de que tú llegues a la jubilación? Pues te has quedado sin pensión, amigo. Pero tengo buenas noticias. El gobierno de Aznar ya pensó en esto. Dijeron, bueno, si el sistema quiebra, nos quedamos sin pensiones. Con lo cual hay que buscar una alternativa, un chaleco salvavidas. Por esto crearon el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones. Si el país quiebra, se utilizaría este dinero para poder pagar las pensiones. Pero las buenas noticias se convierten en malas muy rápidamente. En 2010, este fondo de reserva tenía 66.800 millones. Desde entonces no se ha aportado un solo euro y además se ha ido consumiendo. Con lo cual podemos esperar que este fondo o ya no exista o que no existirá
muy próximamente porque se va agotando. Es decir, ese salvavidas o esa variable que nos iba a salvar está desapareciendo y además la variable demográfica está empeorando, lo cual empeora la situación financiera. Con lo cual, si ese salvavidas, que era lo que nos iba a salvar, ya no está, ¿en qué queda la situación? Pues precisamente por eso digo que os tenéis que preocupar, y yo me preocuparía mucho también si mi futuro dependiese del sistema de pensiones de España. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo va a evolucionar a futuro? Pues me temo que lamentablemente van a ir a peor. Las variables demográficas cada vez van a ir a peor, con lo cual cada vez vamos a tener menos hijos, con lo cual la pirámide se va a invertir cada vez más, cada vez va a haber más gente arriba, menos abajo, y ese pequeño grupo de valientes que esté abajo son los que van a tener que mantener cada vez más a los de arriba. Y además, aunque me sabe mal exponer esto, España tiene una de las pensiones más altas del mundo. Es decir, si en España te pagan el 84% de pensión del último sueldo que tuviste, según la OCDE, la media europea está en un 60%. Muchos pensaréis que esto se puede justificar porque, claro, en España hay un sueldo más bajo, pero la realidad es que el nivel de vida también es más bajo que el del resto de países europeos, con lo cual debería ser proporcional. O sea, es decir, esto es una cuestión puramente estadísticas. Puede que de aquí a 30 años el país esté mejor, incluso en menos tiempo, no lo sé, no soy un experto, pero lo que sí te estoy contando es la realidad de lo que ocurre ahora mismo. Y la realidad es que da miedo, especialmente para los que su futuro dependa del Estado y del sistema de pensiones. Así que la única solución es responsabilizarte de tu propio futuro. Reflexión de un multimillonario para los jóvenes. Esta situación, como cualquier experiencia negativa, se puede utilizar como combustible para tener más energía y convertirte en una persona exitosa. ¿Cuántas veces una persona que ha tenido una ruptura amorosa, una pérdida familiar, acoso escolar o algún tipo de problema personal grave, no lo ha utilizado como combustible y se ha convertido en una persona mucho más exitosa? Muchas. Y me gustaría remarcar la importancia de responsabilizarte de tu propia situación contando una pequeña historia que escuché hace muchos años y que me hizo cambiar drásticamente de mentalidad y responsabilizarme de absolutamente todo lo que ocurría en mi vida y la situación en la que estaba. 2 hermanos gemelos, uno multimillonario y otro vagabundo. A los dos les hicieron una pregunta. Al primero, ¿por qué eres millonario? Y al segundo, ¿por qué eres pobre y vives en la calle? Lo curioso es que los dos tuvieron la misma respuesta. Porque mi padre es alcohólico y no ha estado presente en mi vida. 2 personas, misma situación, misma respuesta, resultados diferentes. La única diferencia entre uno y otro es el cómo toman las decisiones ante situaciones difíciles. Uno con actitud victimista y el otro responsabilizándose de lo que se ocurre. Es decir, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a lo que te ocurre. Y esta historia representa perfectamente cómo hay 2 formas de afrontar las situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida. Una con actitud victimista, es decir, que ante cualquier obstáculo o problema nos rendimos, y otra con actitud de responsabilidad, que se podría decir incluso egoísta, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, nos responsabilizamos únicamente nosotros y somos nosotros quienes tenemos que encontrar la solución a nuestra situación. La regla 10-90. Estoy plenamente seguro de una cosa: todas las personas que apliquen esta regla que os voy a enseñar mejorarán los resultados seguro. Aunque sea fácil de comprender, no es tan fácil de aplicar, porque como todo en esta vida, lo bueno requiere esfuerzo. La regla del 10-90 nos dice un 10% es lo que nos pasa y un 90% lo que hacemos con ello. Es decir, un 10% de nuestra felicidad depende de lo que nos ocurre, de los problemas o contratiempos con los que nos encontramos. Y un 90% de nuestra felicidad depende de cómo afrontamos este tipo de situaciones y de hechos. Esto te hará muy resistente. ¿Por qué? Porque una persona que se responsabiliza de todo lo que ocurre y trata de buscar soluciones podrá afrontar cualquier tipo de problema que se le aparezca. Esta regla es súper importante, sobre todo en la situación y en la sociedad que vivimos actualmente. Veo un montón de jóvenes, y por esto el hecho de grabar este vídeo, con una mentalidad muy dependiente. Es decir, que esperan que el Estado el día de mañana les asegure su futuro, les pague su pensión y no tener que preocuparse de nada. Y esto lamentablemente es inviable. Así que empieza a trabajar, empieza a buscar soluciones y asegurarte a responsabilizarte de tu propio futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya hecho ver la situación extrema que estamos viviendo y estéis a tiempo de buscar soluciones y de responsabilizaros de vuestra propia situación y de vuestro futuro. Así que bueno, espero haberos aportado soluciones y mucho valor. Si es así, dejadme un comentario, suscribíos y dejad un like si queréis que sigamos subiendo vídeos cada semana. Así que nos vemos en el próximo.